Muy buenas tardes para todos ustedes y también muy buen principio de año. Espero que para todos este año nos pinte bien y a pesar de las circunstancias, debemos de recordar que nosotros no estamos en base a las circunstancias porque podemos confiar en un Dios que todo lo controla. Aún las circunstancias y situaciones difíciles de la vida, podemos sacar lo precioso de las circunstancias. Y si hacemos eso, dice la Biblia que seremos como la boca de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo será la boca de Dios? Porque dice ser como la boca de Dios. Y es que de la boca de Dios sale todo ese acervo de conocimiento y de sabiduría, de todo ese amor de parte de Dios para el hombre. Por una razón nos creó, por una razón creó a la raza humana y sin embargo, pues muchos no van a sacar un buen saldo de estar en esta tierra, porque el problema para muchos es que no lo conocen. Eso es precisamente el problema probablemente más grande de todo, que si no se conoce a Dios, es bien difícil. Hemos estado notando que en las familias donde hay muchas dificultades, también existe un ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Y me refiero a familias inclusive que se dicen y que son cristianas, pero que a causa a veces de los afanes de este mundo y los problemas y las circunstancias, parecen, en vez de aferrarse con mayor fuerza a Dios, parece que se alejaran de Él. Así que es bien importante aprender lo que la Biblia dice acerca de nosotros y de lo que debiéramos de estar haciendo, o sea, enfocados en su palabra para poder ser como la boca de Dios, que lo que hablemos y lo que digamos esté siempre sazonado con sal, que tengamos siempre gracia, porque eso es lo que es la boca de Dios, gracia para todo aquel que escucha y oye. Por eso decía el Señor Jesucristo que el que tiene oídos para oír, oiga lo que Él tiene que decirnos para cada uno de nosotros cada día. Pues estamos en el estudio de Efesios y lo reanudamos en este año, pues con esa esperanza de que este año esta palabra de Dios nos fortalezca y nos tenga bien apuntalados a pesar de las circunstancias difíciles. Déjenme empezar a grabar esto en esta computadora. Así que estábamos diciendo que lo que queremos es que este año estemos bien apuntalados en base a la palabra de Dios, que es lo único. Jesucristo mismo es la roca donde se puede fincar la vida. Así que si Él es la roca donde podemos fincar nuestra vida, también podemos estar bien apuntalados ahí. Y sabemos que vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán dificultades, vendrán inundaciones, pero cuando se está bien fincado, la casa va a resistir. La persona va a resistir porque eso es lo que su palabra dice. Y decíamos que su palabra es una palabra llena de gracia, llena de gracia. Nos habíamos quedado en el versículo 14 del capítulo 3 de Efesios, y quiero decirles a los que se están conectando, que son todavía muy poquitos, que estoy por enviarles un póster con un resumen maravilloso de Efesios. Y si me ponen su correo electrónico, voy a poderles enviar a través de ese correo un póster para que ustedes lo puedan tener en sus casas y lo puedan imprimir en una hoja tamaño carta, pero excelente póster del libro de Efesios para que también cuando estemos estudiándolo lo tengan ahí presente. Vamos a empezar a utilizar mucho también ese
ese recurso, porque son recursos bien, bien buenos. Así que dice el versículo 14 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De por sí ya es algo importante que doblemos nuestras rodillas delante de Dios, porque doblar nuestras rodillas delante de Dios implica varias cosas. Número uno, que estamos delante del soberano. Sandrita, llámale a César, mi hermano, y dile que estoy en conferencia, ¿sí? Gracias. Y así que si tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios, entonces es muy, muy importante que vamos a estar delante del soberano, del que controla todo el universo, y que las circunstancias y las situaciones por las que vamos a pasar, nos es muy importante que Él esté al tanto para que podamos de esta manera sacar la ventaja, porque la palabra de Dios es eso, nos va a dar la gracia que requerimos y necesitamos para poder solventar cualquier circunstancia y situación que sobrevenga. Así que debemos de estar entendiendo que doblar las rodillas delante de Dios es algo importante. Implica eso, respeto al que todo lo controla. Implica reconocimiento de que es Él el que tiene las respuestas, en que es Él el que tiene la fuerza y tiene también el poder para cambiar o decidir o hacer. Así que esto es bien importante, pero comienza con una frase: por esta causa. ¿A qué causa se está refiriendo aquí? Bueno, pues tenemos que ir al contexto de este versículo, porque la causa se encuentra precisamente en el versículo 12, que dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, tenemos seguridad y confianza en ese acceso, ¿verdad? Por medio de creer en Él, de creer en su palabra. Por esa razón, pide que no desmayen a causa de las tribulaciones de Pablo por los efesios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando vemos a los líderes en una circunstancia que aparentemente puede sentirse como derrota, pues las personas pueden desanimarse. A la gente le encanta estar con los ganadores y estar con aquellas personas que aparentan, puede ser que sea cierto o no, pero aparentan tener mucho poder y mucha fuerza. Algunos predicadores muy famosos, muy famosos, les encanta pasearse delante de la congregación en trajes Armani y con relojes muy caros, y presumiendo que como son hijos de Dios, hijos del Rey, pues ellos son ricos por esa causa. Y bueno, yo creo que la palabra de Dios sí habla de riqueza, pero habla más de una riqueza realmente espiritual que una riqueza que pudiera ser contada en bienes materiales. Porque ¿cuántas personas hay que no tienen ni un avión, ni tampoco tienen un reloj, un Rolex de oro, ni tampoco tienen un traje Armani, y sin embargo tienen una familia bien avenida, que tienen también una iglesia donde sienten y perciben amor, y donde tienen también un trabajo donde nada les hace falta? Pues la verdad, todo eso es una gran riqueza sin tantas responsabilidades, porque es bueno tener responsabilidades, pero no es bueno tener más responsabilidades de las que podemos realmente responder con fineza, con fuerza, con responsabilidad. Así que es bien importante entender a causa de qué clase de riqueza.
Sin embargo, el apóstol Pablo no solamente no traía su traje Armani ni nada, antes al contrario, el pobre estaba en la cárcel en ese entonces. Y digo pobre porque era en realidad mucha pobreza, porque ahora dependía de que la iglesia entendiera que estaba en una circunstancia compleja y difícil. Así que esas tribulaciones, esas traiciones de parte de los mismos llamados cristianos y también muchas de esas circunstancias de avergonzarse de que él no pudiera tener el éxito que aparentaban o que quieren algunos aparentar tener, es muy importante que les dice, no desmayen a causa de eso, o sea, no se estén fijando si estoy o no estoy en la cárcel, sino que dense cuenta más bien cómo es que yo estoy en la cárcel y cuál es la razón. Y tanto así les dice que esas tribulaciones por ellos son la gloria de los efesios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que eso está diciendo que el hecho de que él está en la cárcel fue por causa de predicarles el evangelio a ellos también. Pero eso debiera de ser la gloria de ellos, decir, mira el líder que tenemos, que no le importa el calabozo con tal de predicarnos el evangelio. Y eso es algo maravilloso, ¿no lo creen? ¿No lo creen? Esa es una causa tremenda, causa de mis tribulaciones. Y aquí está esta palabrita, causa. Esta causa, lo que lo produce, eso que está ahí. Ahora, esto es algo importante porque aquí se vuelve a repetir esta palabra que dice, por esta causa, o sea, sus tribulaciones, él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, donde de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y fíjense, ¿para qué? Para que nos dé a todos, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que nos dé conforme a esas riquezas de su gloria. O sea que sí, en un sentido, sí, dice la Biblia que ser un cristiano y ser un hijo de Dios, porque aquí ser de la familia de Dios es algo que nos puede permitir recibir de esas riquezas de su gloria. Y fíjense, las riquezas de su gloria evidentemente se van a percibir en todos los órdenes de la vida, no solamente las espirituales, sino también materiales, porque también debiéramos de entender que el Señor nos dice que si obedecemos como debemos de obedecer, no debiéramos de tener temor de que algo nos falte. Si estamos pasando las pruebas que Él nos pone en la vida para forjar nuestro carácter y forjar también nuestro caminar en el Señor, pues no nos debería de faltar nada. Dice, para que nada nos falte que no nos falte cosa alguna. Por ejemplo, dice en Santiago. Así que dense cuenta que por todas las situaciones que nos va a hacer pasar el Señor, tiene el propósito de proveernos lo que necesitamos en todos los niveles de la vida. Así que es bien importante. Pero la clave de todo este asunto es esta de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y este hombre interior, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Está diciendo que tenemos un hombre interior. ¿A qué hombre se está refiriendo? Pues el versículo 17 resulta ser muy esclarecedor acerca de ese hombre interior que por su espíritu
se está fortaleciendo con poder en nosotros, para que nos lo dé. Fíjense nada más, esas riquezas de su gloria. Fíjense, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y Cristo por la fe en vuestros corazones es evidentemente este hombre interior. Y déjenme decirles cómo podríamos entender bien esto del hombre interior, porque también hay un hombre exterior. Si hay un hombre interior es porque también hay un hombre exterior. ¿Y cómo lo definiríamos? Miren, esto es así. Es como si el ser humano fuera de varias capas. El hombre interior, el hombre de más adentro, el que está en el corazón, o por decir así, en el núcleo del hombre, ese es el Señor Jesucristo. El hombre, antes de conocer a Jesucristo, antes de nacer de nuevo, antes de eso, pues evidentemente no podía entender esto de ninguna manera, pero sí había un hombre exterior, el cual es en la carne, simple y sencillamente. Por ejemplo, en este caso, Bernardo. Bernardo, tengo un hombre exterior, el cual soy absolutamente yo, el yo en la carne. Pero hay un hombre interior que es indiscutiblemente algo que es fortalecido con poder. Y eso lo único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios. Así que dense cuenta, el hombre interior, el de más adentro, ese hombre es prácticamente el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense nada más, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es algo que debiéramos de creer. ¿Y por qué debiéramos de creerlo? ¿Podemos forzarnos a creer algo? Pues es bien difícil eso. Pero cuando Dios te lo expone y te lo explica, tú tienes, aparentemente en ti tú tienes la opción de creer o no creer. Pero si realmente Cristo está en ti, si habita Cristo en ti por la fe, tú lo vas a creer. Así de simple. Si Él está, lo vas a creer. ¿Por qué? Porque además lo puedes percibir. Pero resulta que la fe a veces es muy complicado entenderla y comprenderla. Recuerda que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú no puedes ver a Cristo dentro de ti, pero puedes tener una convicción y una certeza. Sí puedes, simple y sencillamente, si realmente está. Si no está, mucho me temo que por mucho que te esforzaras, simple y sencillamente puedes decir que crees, pero no tendrías esa certeza ni esa convicción. Por lo tanto, todo lo que se maneja con una real fe, simple y sencillamente no funciona, porque funciona solamente cuando hay fe. Y esto es bien importante. Nadie puede forzar la fe porque es un regalo de Dios, según vimos en Efesios 2:8. Es un regalo de Dios, así simple. Creer en Dios es un regalo de Dios. Así que es por eso que nosotros tenemos también que orar muchísimo para que estas grandes verdades, la gente que escucha las crea. ¿Y cómo? Pues tenemos que doblar nuestra rodilla delante de Dios, para que la gente pueda entender esa seguridad y acceso con confianza que se puede tener por medio precisamente de esa fe. Y sin esa fe, pues evidentemente no podemos tener seguridad y acceso. Mira, seguridad y acceso. En Cristo tenemos seguridad y acceso. Si lo tienes, si lo crees, es porque tienes esa fe. Ahora, si quieres entender
lo que significa esto, necesitas tener raíces y estar bien cimentado. Pero déjame decirte que lo que produce una vida bien cimentada y bien arraigada, o sea, que vienen circunstancias difíciles y no se mueven, es precisamente el amor. Y es ese amor de Dios, es ese amor de Dios, es esa fuerza con la que Él nos fortalece en el hombre interior por su espíritu. Así que es bien importante entender eso. Así que la única manera de ser capaz plenamente de comprender, junto con todos los que ya lo comprenden, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y alguno dirá, pero ¿de qué habla? ¿Qué anchura? ¿Qué longitud? ¿De qué estamos hablando? ¿De una construcción? ¿O de qué estamos hablando? Fíjense que este texto evoca mucho a lo que era el tabernáculo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo, los que estudiamos el tabernáculo aquí, nos dimos cuenta que todo el tabernáculo en sí era una representación del Cristo que vendría y del Cristo que después en el cual podríamos creer y en el Cristo que dio su vida por nosotros, pero daba medidas de anchura, de longitud, de profundidad, de altura y muchas otras, inclusive cosas que había que comprender acerca de Cristo. Pero quizá lo más importante, evidentemente todo es importante, pero es si no podemos entender el amor de Él, entonces definitivamente no entenderíamos absolutamente nada. Así que eso es algo que se tiene que comprender, ser plenamente capaz de comprender, junto con todos los que ya lo comprenden, los hijos de Dios, los santos, los nacidos de nuevo, los cristianos, los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pueden conocer plenamente y comprender el amor de Cristo. Pero déjame decirte, es tan infinito y tan grande que la Biblia simplemente, Pablo aquí nos lo define de una manera maravillosa, que dice, pero excede a todo conocimiento. Quiere decir que por mucho que creas que ya conoces el amor de Cristo, no conoces nada todavía, querido. Necesitas experimentar para que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea esas medidas. ¿Cómo podrías medir el amor de Cristo? Pues no, déjame decirte que excede a todo conocimiento y a todo intento de medirlo. Pero sin embargo, puedes comprenderlo. Y yo lo entiendo así. A lo mejor yo no puedo entenderlo, pero puedo conocerlo porque Él me lo dice. Puedo comprenderlo, que es infinito. Eso es lo que debiera de comprender. Pero qué maravilloso es poder estar en esa plenitud de comprender. Plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Así que qué importante es esto. Déjenme saludar a algunos que están ahí. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estoy enviándoles un saludito a todos ahí. Y es que todos ustedes me están ayudando también a conocer de este amor de Dios y de este amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Y para qué lo hace? Otra vez, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes lo que eso implica y lo que eso significa?
Que si tú conoces de ese amor de Cristo, que tienes que irlo conociendo día con día, mientras más te embebes de la palabra de Dios y mientras más la vas conociendo, más te das cuenta de lo maravilloso que es ese amor de Cristo. Cuando te das cuenta de lo que Él hizo por ti y de lo que estaba haciendo y cómo fue que Él fue profetizado desde siglos antes, muchos siglos antes, y de que Él cuando viene empieza a cumplir con toda la ley y empieza a cumplir con todo lo que estaba escrito por los profetas y que empieza a cumplir con todo lo que el amor de Dios le permitió a su propio Hijo hacer en la tierra y que nosotros lo conociéramos tal cual. Así que déjenme decirles que esto es algo que nos va a durar lo que nos resta de vida para poder aprender de este amor de Dios tan maravilloso, tan increíblemente maravilloso. Pero ya es de por sí algo, este versículo 19 habla de una llenura que es tremendamente importante y que es importante también hablar un poco de ella. ¿Qué quiere decir con ser lleno de toda la plenitud de Dios? Porque dice que no es nada más estar lleno de Dios, sino lleno de toda la plenitud de Dios. Esta palabra plenitud es una palabra griega que se llama pleroma. Y dice, aquello de lo cual una cosa está llena, se traduce como abundancia. Solo en Romanos 15:29, en la Reina Valera, donde literalmente significa la plenitud de la bendición. A ver, déjenme ver si me lo da aquí así. Dice, a ver, en donde literalmente significa la plenitud de la bendición. Y es esto precisamente el punto. ¿Cómo podemos notar que estamos llenos realmente de Dios? Bueno, pues estamos llenos totalmente de Dios, solamente que tengamos bendición. Porque si no, ¿cómo puedes decir que estás lleno de Dios y no hay bendición en tu vida? Y este es el punto. Este es el punto. Estamos buscando bendición. Estamos buscando esa plenitud de Dios en nosotros. No puede haber mayor bendición que esa, que estemos llenos de Dios. Ahora, si estás lleno de Dios, estás lleno de amor, porque esto es lo que es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Y si está Cristo contigo, el amor te acompaña completamente y debieras, evidentemente, si estás lleno de amor y alguien te exprime, ¿de qué crees que va a salir el jugo? Es como si exprimes una naranja y la exprimes. ¿Qué crees que va a salir? Pues sí, jugo de naranja. ¿Y qué crees que va a pasar si exprimes a un cristiano? Pues va a salir amor. Muchas veces el exprimirte puede ser que te duela. El exprimirte puede ser que te lastime o que sientas dolor o que sientas una circunstancia difícil. Pero muchas veces Dios lo hace para sacar de nosotros el fruto que Él requiere. Un ejemplo de este asunto es lo que pasó con el apóstol Pedro. Si te acuerdas, en el día que el Señor Jesucristo organizó la cena de Pascua, en la última cena, el apóstol Pedro le dijo, Señor, yo por ti daría mi vida. Y el Señor le dijo, uy, Pedro, ¿en realidad darías tu vida por mí? Mira, en verdad te digo que no va a cantar el gallo antes de que me hayas negado 3 veces.
Y cuando lo negó, evidentemente el gallo cantó. Y se dio cuenta, Pedro. Pero fíjate lo que le dijo antes. Le dijo, Pedro, es necesario, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. En pocas palabras, yo no creo que la idea del diablo era sacar algo bueno de Pedro, más bien era sacar todo lo malo de Pedro. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, pero yo voy a orar que tu fe no falte. Fíjate cómo opera esto que estamos hablando. Que tu fe no falte. Y si no falta la fe, entonces el amor de Cristo lo iba a percibir el apóstol Pablo, aún en medio de una circunstancia muy terrible, negándolo inclusive. Pero qué maravilloso es entender ese punto, porque cuando entiendes ese punto puedes entender lo que esto significa. Así que, ¿por qué tenía que zarandearlo como a trigo? ¿Cuándo se zarandea el trigo? Está hablando de las espigas de trigo. Cuando se corta una espiga de trigo y quieres sacar el grano, entonces tienes que zarandear ese trigo para que suelte el fruto. Eso es lo que estaba pensando el Señor Jesucristo. ¿Cómo le hago para que suelte el fruto? Pues tenía que ser exprimido como una naranja para que soltara el jugo. Él tenía que ser azotado como el trigo para que soltara el fruto. Así que dense cuenta que a veces Dios usa métodos maravillosos también para forzar el hecho y sacar de nosotros lo mejor de nosotros. Recuerda que esa es la boca de Dios, que de lo vil saca lo precioso. De lo vil, del haberlo negado, el Señor finalmente sacó un corazón arrepentido y un corazón lleno de la plenitud de Dios. Increíble, ¿no? Increíble cómo es que Dios lo hace. Pero evidentemente en el momento tú crees que Pedro lo entendía, evidentemente lo fue entendiendo conforme iba en el camino. Muchas veces nosotros vamos a aprender de la mismísima manera. Vamos a ir aprendiendo de Dios y a estar llenos de esa plenitud de Dios en la medida que estamos metidos con Él y estamos hablando con Él y estamos de rodillas delante de Él y estamos queriendo comprender junto con todos cuál sea las medidas del amor de Cristo, que además excede todo conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué es como llegar y ver el agua del mar y simplemente decir, con que tenga un poquito en mis manos? Así de simple, porque a eso representaría, a lo más que puedes alcanzar es probablemente a lo que te cabe en las manos o a lo que te cabe en una vasija, pero todo ese asunto está lleno de ese amor y de ese conocimiento y de esa plenitud de Dios. Así que llenarnos a nosotros es fácil, porque es tan inmenso que nos podemos atrever a lo que dice el versículo 20. Fíjate lo que dice: y aquel que es poderoso, y vamos a ver para qué es poderoso. Fíjate, número 1, para hacer todas las cosas. Número 1, para hacer todas las cosas. O sea, el que tiene el poder para cualquier circunstancia, para cualquier situación, es Dios. Es Dios. Él puede hacer todas las cosas. Dime qué te está faltando en la vida. Dime qué es lo que necesitas de parte de Dios. Dime qué cosa no estás entendiendo o no estás comprendiendo. Dime por qué razón o por qué causa tú estás apartándote de Dios. ¿O por qué situación? Pero sabes, si te puedes dar el privilegio de acercarte y doblarte las rodillas delante de Él,
Tienes que saber que Él es poderoso. ¿Y para qué? Para hacer todas las cosas, fíjate, pero ¿cómo? Mucho más abundante de lo que tú crees que pides o que entiendes. ¿Sabes lo que significa? Que te puedes acercar a Él, no importa qué le vas a hablar ni qué le vas a decir, porque si oramos como conviene no lo sabemos, dice Romanos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que date cuenta que Él va a responder mucho más abundante, pero para eso necesitas estar consciente. Todo lo que decía anterior es importante, estar conscientes de la riqueza del amor de Cristo, que eso es algo que el Señor quiere llenarte para que lo puedas entender. Así que cuando en algún corazón está Cristo, ese hombre interior está siendo fortalecido y te atreves a ponerte de rodillas delante del Señor, entonces mira, Él va a organizar todo aquello que mucho más abundante de lo que tú puedes ni siquiera entender. Así que por eso dice que excede el conocimiento. Ese amor de Dios excede todo este conocimiento. Porque eso es algo, un poder que va a actuar en nosotros, según dice aquí. Esto funciona según el poder que actúa en nosotros. Y esto es lo más importante entenderlo. El poder que actúa en los hijos de Dios. Este es el poder. ¿Cuál es ese poder? El amor de Dios. ¿Cuál es y cómo se accede a ese poder? Pues a través de doblar nuestras rodillas para pedir. No importa si no lo entiendes. No importa si estás pidiendo mal. Importa que lo estés pidiendo. Importa que te presentes delante de Dios. Importa que podamos hacer esto para poder comprender todas estas cosas. Dime si no merece el Señor un aplauso de verdad a un plan tan tremendamente maravilloso para fortalecer nuestras vidas y mantenernos en el camino correcto. Eso es algo que puede ser lo que funcione en nuestras vidas de una manera maravillosa. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder? El amor de Cristo. Es este poder, mira, lo estaba diciendo desde acá arriba, ¿verdad? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Es ese poder? O sea, no puede haber poder más grande que Dios pueda derramar en los humanos que el mismísimo poder de su amor. Ese es un poder devastador. Ese es un poder que nada puede detenerlo. Por eso le damos la honra y toda la gloria a nuestro Señor. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
¿Cómo ven? Esto es algo maravilloso y que el Señor Jesucristo quiere que todos podamos entender. Así que probablemente no entiendes qué tienes que pedir o qué tienes que entender, pero Él sí lo entiende. ¿Y cómo podemos entender todo este hecho de tantos hechos tan tremendos? Pues miren, toda la clave está en entender que habita Cristo en nuestros corazones. Si tú crees que verdaderamente Cristo está habitando tu corazón, todo esto es una tremenda realidad de la cual poco a poco te vas a ir dando cuenta mientras más lo vayas practicando, mientras más te vayas sometiendo, mientras más vayas obedeciendo su palabra, más y más te vas a dar cuenta que te salen raíces y te salen cimientos de amor. Ese es el punto. Esto es lo que caracteriza a los hijos de Dios, decía el Señor Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Si tuvieren amor los unos por los otros. Así que esto es algo que es importante para ti, para mí. Necesitamos un buen testimonio. La única manera es el ser fortalecidos con poder. Con poder. Para que este amor de Dios nos dé esa capacidad de poder estar ahí en el Señor y entender ese poder que actúa en nosotros. Así que date cuenta que si tú tienes la plenitud de Dios, es gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Nadie tendría acceso a este amor de Dios y a este poder que Dios tiene en nosotros si Él mismo no hubiera dado el pago por nuestros pecados. Él pagó por los tuyos y por los míos. Él hizo la parte realmente penosa de la situación. Porque Pedro no tuvo que pasar por la cruz para encontrar la salvación. Que después el Señor le permitió el privilegio de morir por su fe, ese es otro boleto. Pero aún eso, ni la vida, ni la muerte, el apóstol Pablo también pasó por lo mismo, porque fueron mártires. Tuvieron el privilegio de morir por lo que creían. Y hubiera sido muy difícil que eso hubiera pasado si ellos no tuvieran esa plenitud del amor de Dios. Así que ellos podían pedir y podían creer que entendían, pero se dieron cuenta pronto que era inalcanzable ese conocimiento. Ese conocimiento es absolutamente, como dice aquí, que excede a todo conocimiento. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y créeme que si tú te portas como un cristiano, tus vecinos, la gente que no conoce el Evangelio, si realmente pueden mirar ese amor en ti, evidentemente no van a comprender por qué eres como eres. Y algunos pueden pensar que hasta eres tonto. ¿Cuántas personas yo he escuchado que piensan que fue un fracaso Jesucristo porque murió en una cruz? Pero lo que no se están dando cuenta que era necesario, ni tampoco se dan cuenta que se levantó al tercer día. Pues de hecho, evidentemente ni siquiera creen la historia y piensan que todo es un cuento. La verdad es que no lo conocen, no han encontrado esa salvación, por lo tanto no tienen fe. Pero recuerda que la fe es un regalo. Por eso necesitamos pedir, como dice aquí. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y podemos pedirle, Señor, déjame ser portavoz también de tu palabra. Deja que ese poder que actúa en mí
pues, permita que yo pueda acceder a esas cosas mucho más abundantes, aunque yo no las entienda, aunque yo no te esté pidiendo exactamente lo que necesito. Que si pedimos como conviene otra vez, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo de Dios, estás lleno de Él, porque eso es estar lleno de la plenitud de Dios, que el Espíritu Santo está en tu vida y está controlando tu vida y te permite entonces estas cosas. Así que mira qué maravilloso pueden ser este conocimiento de Efesios, estas palabras que nos dice que tú puedes predicar el Evangelio, pero pídele a Dios antes que te pongas a hacerlo, que el Señor te use, que el Señor ponga gracia en tus palabras y que puedas compartir con otros. No te quedes con la bendición, compártela con otros. Permite que otros puedan tener el privilegio que tú tienes ahora de conocer a Cristo. Así que, ¿por qué no le pedimos a Dios en esta hora, en este minuto? Le pedimos que precisamente nos llene de toda su gloria, que nos llene de todo su poder, que nos permita estar llenos de la plenitud del amor de Cristo. Él lo va a hacer todavía mucho más abundante de esto que estamos pidiendo, de esto que estamos entendiendo. A lo mejor no lo sientes tan claro todavía, pero ahí el poder de Dios es tremendo. Y si Él está en ti, Él va a actuar en ti. Esta es la maravilla de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dicen Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Evidentemente Cristo en nosotros nos va a manifestar de esa gloria y de ese amor y de ese poder y de todas estas cosas que hemos estado hablando en esta tarde. Así que, ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no me acompañas a invocar este amor y a invocar a este Señor Jesucristo, a este Espíritu Santo, para que venga y nos llene de toda su plenitud? ¿Quieres hacerlo conmigo? Inclina entonces tu rostro y oremos. Bendito Dios, yo te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos entonces conocerte y conocer tu palabra y conocer, Señor, que tú quieres llenarnos de toda la plenitud, de todo ese amor que excede todo conocimiento. Déjanos estar llenos de ti, Señor, pero déjanos estar llenos de ti para poderlo compartir con otros. Poderlo compartir principalmente con mi propia familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, con mis vecinos, que puedan notar en nosotros algo diferente, que puedan notar ese amor que excede todo conocimiento. Padre, tu palabra es muy, muy abundante, pero tú eres poderoso para hacer todas estas cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque ese poder que está actuando en nosotros se va a manifestar. Si tú estás en nosotros, ese poder se tendrá que manifestar. Por eso te damos la gloria en la iglesia, Padre, porque los que estamos reunidos somos la iglesia. Los que hemos creído en ti como nuestro único y suficiente Salvador son la iglesia, Padre. Donde quiera que estén, aunque no estén conectados con nosotros. Pero seguramente están conectados porque son parte del mismo cuerpo tuyo. Porque tú dijiste que tu cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo que ahora podemos ver en el mundo, podemos ver cómo te mueves a través de la iglesia, de la verdadera iglesia, esa iglesia que se manifiesta en poder, esa iglesia que se manifiesta en amor, esa iglesia que se muestra y se manifiesta lleno de la plenitud de Dios.
Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por llenarnos. Y gracias por darnos esta tranquilidad de pensamiento y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabiendo que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dejes, Señor, que los afanes del mundo, Señor, roben esta preciosa semilla. Permite, Señor, que pueda ir creciendo en cada uno de los que escuchan y que podamos ser utilizados por tu palabra. Y si alguno no había entendido que Jesucristo puede vivir en tu corazón para controlarlo, para llenarlo, para manifestarse en tu propia vida, simplemente reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Él es tu Señor, Él murió en la cruz por ti. Así que abre tu corazón y dile así: Señor, controla mi vida, siéntate en el trono de mi corazón y déjame aprender de ti. Lléname, Padre, lléname, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si lo hicieron, pues que Dios los bendiga muchísimo. Voy a procurar de aquí en adelante que este estudio dure tan solo 40 minutos para que no sea tan pesado. Bueno, y ahora parece que dure 50 minutos, pero es importante. El día de mañana tenemos un servicio especial que los quiero invitar a todos ustedes para que se conecten con nosotros. Conéctense con nosotros, va a haber una sorpresa y la verdad quiero dar un mensaje de principio de año, un mensaje de ánimo, Sí, ya los invitó a las mujeres. Ok, así es que yo estoy invitando a todo este estudio para que también ustedes puedan conectarse con nosotros a través de este mismo canal de Facebook y que podamos estar juntos. Y va a haber una ceremonia de consagración de votos. ¿Ya? Sí, lo dijo Sony en Facebook. Ya lo van a ver. Ok. Bueno, pues no sé si ¿la escucharon? No sé si la escucharon. Pero bueno, mañana a las 7 los esperamos. Por favor, conéctense. Queremos compartir con ustedes todas estas cosas. Ok. Bueno, hay dentro de este servicio de principio de año, pues están cumpliendo nuestros hermanos Galván, están cumpliendo 20 años de casados. Así es que ellos quieren hacer una renovación de votos. Así que qué maravillosa noticia me dieron, porque eso es algo que debiéramos de estar haciendo seguido, todos aquellos que estamos casados. ¿Y por qué? Porque es bien importante afirmar nuestros compromisos delante de Dios, porque eso lo hicimos delante de Dios. Así es que si tú quieres que el Señor mantenga viva la llama, encendida la llama, entonces permite que Dios hable a tu vida a través también de este servicio de mañana a las 7 de la noche. Así es que nos vemos mañana. Que Dios los bendiga y los llene de toda la plenitud del amor de Cristo. Que Dios los bendiga.